En medio de una celebración repleta de figuras del espectáculo, cámaras encendidas y aplausos incesantes, José Alfredo Jiménez tomó a una mujer por el cabello y la arrastró por el suelo. Ningún asistente reaccionó, ninguna voz se alzó, nadie acudió a socorrerla. Estamos hablando del compositor más trascendental que México ha producido en toda su historia. El mismo hombre que dedicó canciones de amor a Lucha Villa, a María Félix, a Irma Serrano. Y aquella mujer tirada en el suelo tenía 17 años cuando él la conoció. Él contaba con 40. Lo que les infligió a las mujeres que lo amaron es una historia que nadie se atrevió a relatar en su totalidad hasta ahora. En este video descubrirás 4 revelaciones que transformarán para siempre la manera en que escuchas sus canciones. La primera, existe un libro que su última esposa publicó pocos meses antes de fallecer. Se titula Cuando viví contigo, lo que expone sobre el hombre considerado el más romántico de México es tan contundente que su familia intentó desacreditarlo en cuanto vio la luz. Nadie ha narrado el contenido de ese libro como lo vas a escuchar hoy. La segunda, la verdad sobre a quién fueron realmente dedicadas las canciones más célebres de José Alfredo. Existen cartas secretas que su esposa descubrió con sus propias manos. Hay un testimonio de la hija de Lucha Villa que confirma lo que todo México intuía. Y hay una canción que millones entonan alegremente en las fiestas, sin imaginar que nació en la noche más oscura de su vida. La tercera, la pelea con Vicente Fernández. Una humillación pública que ninguno de los dos olvidó jamás. Una canción de la que uno acusa al otro de haberla robado. Y una mujer en el centro del conflicto que lo encendió todo. La cuarta, la herencia. Más de 30 herederos enfrentados, 300 canciones atrapadas en un limbo legal y un catálogo valuado en millones que hoy no tiene quien lo administre. Te avisaré cuando lleguemos a cada una. Si abandonas el video antes del final, perderás la parte que la familia ha querido borrar durante medio siglo. Pero primero necesitas entender de dónde vino este hombre, porque José Alfredo Jiménez no llegó al mundo siendo un monstruo, sino siendo un niño al que la vida le arrebató todo demasiado pronto. Y esa herida, aunque no justifica nada de lo que ocurrió después, es el primer eslabón de una cadena que terminó destruyendo a cada persona que se le acercó. 19 de enero de 1920. Dolores Hidalgo, Guanajuato. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Calle Guanajuato, número 13. José Alfredo nace en el seno de una familia de farmacéuticos. Tiene 3 hermanos, Conchita, Víctor e Ignacio. La vida es modesta pero estable. Esa tranquilidad dura exactamente 10 años. En 1936 muere su padre y con esa muerte se derrumba todo. La botica cierra, los ahorros se esfuman. Su madre, Carmen, empaca lo que puede y lleva a sus 4 hijos a la Ciudad de México. 5 personas en un autobús de tercera clase, 2 maletas y ninguna certeza. Abre una fonda, fracasa. Abre una tienda, fracasa de nuevo. A los 11 años, José Alfredo abandona la escuela y empieza a trabajar como mesero en un restaurante llamado La Sirena, en la colonia Doctores. Un niño con las manos manchadas de jabón, los zapatos rotos y la cabeza repleta de melodías que no sabía cómo exteriorizar. ¿Cuántas canciones de José Alfredo te sabes de memoria? ¿Alguna vez te has preguntado de dónde salían esas letras que parecen escritas con sangre? Salían precisamente de ahí, de ese niño huérfano que a los 11 años ya conocía lo que significaba perderlo todo. Esa herida jamás cerró y todo lo que vino después, las canciones, el alcohol, la violencia, brotó de ese mismo lugar. Y aquí hay un detalle que necesitas guardar, porque lo vas a necesitar para entender cómo nació la canción más famosa de México. José Alfredo nunca aprendió a tocar ningún instrumento, ni guitarra, ni piano, nada. Transmitía sus melodías silbando. Las silbaba a un arreglista llamado Rubén Fuentes, quien las transcribía nota por nota. 300 canciones, todas nacidas de un silbido. Grábate eso.
Y algo más que nadie esperaría. José Alfredo fue futbolista profesional, portero de primera división, compañero de la Tota Carvajal. Pero el destino no lo quería bajo los tres palos. Lo quería frente a un micrófono. En La Sirena, un músico llamado Andrés Huesca lo escuchó cantar mientras limpiaba mesas. Le gustó una canción y la grabó. En 1948, José Alfredo cantó por primera vez en la radio. Meses después, Jorge Negrete grabó un disco completo con sus composiciones. Pedro Infante las pedía para sus películas. Lola Beltrán las elevaba a la categoría de himnos. En pocos años, el mesero huérfano pasó de servir platillos a llenar el Palacio de Bellas Artes. Pero lo que llegó junto con la fama fue precisamente lo que lo destruyó a él y a todas las personas que cometieron el error de quererlo. Con los aplausos llegó el alcohol. Con el alcohol llegaron las mujeres. Y con las mujeres, una cadena de destrucción que se extendió durante 25 años y que todavía, medio siglo después de su muerte, sigue cobrando víctimas. Recuerda lo de los 30 herederos enfrentados. Llegaremos ahí. Pero primero, la primera mujer se llamaba Paloma Gálvez, y la manera en que la conquistó fue una de las gestas más románticas en la historia de la música mexicana. Diciembre de 1940. José Alfredo tiene 23 años y está perdidamente enamorado. Así que hace lo que mejor sabe. Compone una canción. Se la lleva como serenata en una noche helada de diciembre. Parado bajo su ventana con un trío de guitarras, canta por primera vez Paloma querida, la misma que hoy suena en bodas y quinceañeras de todo el continente, la que millones tararean sin saber que fue escrita para pedirle matrimonio a una mujer a quien él mismo abandonaría sin firmarle el divorcio. Se casaron el 27 de julio de 1952. Boda por la iglesia en la Ciudad de México. Las revistas publicaron fotografías de la pareja perfecta. Paloma radiante con un vestido blanco hasta el suelo, un ramo de azahares entre las manos y una sonrisa que no cabía en su rostro. José Alfredo de traje oscuro con corbata de seda, los ojos brillantes de un hombre que cree tenerlo todo. Tuvieron 2 hijos, José Alfredo Jr. y Paloma. Los primeros años parecieron funcionar. La familia, modelo, el compositor genial que llenaba teatros, la esposa bella y entregada que lo aguardaba en casa con la cena lista y los hijos dormidos. Pero las grietas comenzaron a abrirse por dentro, porque las noches se fueron alargando. José Alfredo salía después de cenar y no regresaba hasta que el sol ya estaba alto. Las camisas volvían impregnadas de alcohol mezclado con perfume ajeno. Chabela Vargas se convirtió en su compañera de juergas. Juntos recorrían cantinas y centros nocturnos hasta que la madrugada los escupía de vuelta. Chabela lo acompañaba a conquistar mujeres. Eran cómplices del desastre, socios de la autodestrucción. Paloma aguantó los rumores que le llegaban por boca de las vecinas, las llegadas al amanecer con los ojos vidriosos y el aliento agrio, las marcas de labios en los cuellos de las camisas que ella misma lavaba. Aguantó porque en los años 50 una mujer casada aguantaba, porque así se lo habían enseñado, porque tenía 2 hijos pequeños y un marido famoso, y todo el mundo le decía que debía sentirse afortunada. ¿Afortunada de qué? De lavar camisas con labial ajeno mientras él componía canciones de amor para otras. Te juro que no lo vuelvo a hacer, le decía José Alfredo cuando ella amenazaba con irse. Con los ojos húmedos y la voz temblorosa, le prometía que dejaría de beber, que abandonaría las cantinas, que sería el marido que ella merecía. Pero cada promesa duraba lo que tardaba en caer la noche. Quizá tú también has escuchado esa frase alguna vez. Quizá también quisiste creerla con toda el alma. Quizá sabes lo que es aferrarte a una promesa como si fuera una cuerda, solo para descubrir que estaba podrida desde el primer nudo. En 1960, tras 8 años de matrimonio, Paloma Gálvez dijo basta. Se separaron, pero no hubo divorcio. José Alfredo jamás firmó un papel de divorcio. Nunca. Y eso convirtió cada relación posterior, cada boda, cada te amo que le dijo a otra mujer,
en una mentira construida sobre un documento que seguía vigente. Ese detalle lo cambiará todo cuando lleguemos a la herencia. Guárdalo. Paloma tomó la decisión más valiente de su vida. Se fue. Pero José Alfredo siguió buscándola durante años con flores, canciones y cartas. Todo menos lo que ella necesitaba: respeto. Y mientras Paloma reconstruía su vida con los pedazos que él le había dejado, José Alfredo ya tenía otro hogar levantado. Otra mujer, otros hijos, otra mentira. Pero lo peor aún no había comenzado. La siguiente mujer se llamaba Mary Medel, actriz. Cabello negro hasta los hombros, presencia imponente, ojos que no esquivaban la cámara. Durante 11 años, José Alfredo la presentó al mundo como su esposa legítima. Acudían juntos a los estrenos, posaban para las portadas, componían la imagen perfecta del matrimonio artístico. Tuvieron 4 hijos: Guadalupe, José Antonio, Marta y José Alfredo. 4 hijos, 6 en total sumando los de Paloma. Y el hombre seguía legalmente casado con la primera. Piensa en lo que eso significa. Mary Medel preparaba la cena cada noche convencida de que era la señora Jiménez. Firmaba documentos con su nombre de casada sin saber que ese nombre carecía de validez legal. Presentaba a sus hijos como los hijos legítimos del compositor más grande de México. Y todo era una ficción. Un escenario montado por un hombre que construía mentiras con la misma facilidad con que componía canciones. ¿Qué le ocurrió a Mary Medel? Cuando descubrió que su matrimonio era una farsa. Alguien se lo dijo de frente, o lo fue descubriendo poco a poco, como quien pela una fruta podrida. Las fuentes no lo aclaran del todo. Lo que sí se sabe es que la relación terminó abruptamente cuando José Alfredo conoció a otra mujer más joven. 11 años juntos, 4 hijos. Y un día él se marchó como si nada de eso hubiera existido. Como si 4 hijos no pesaran. Como si 11 años de vida compartida pudieran borrarse con un portazo y una maleta. Mary Medel nunca concedió entrevistas, no escribió libros, no apareció en televisión. Se tragó la humillación en silencio y desapareció de la vida pública. Ese silencio dice más que cualquier confesión. Es el silencio de una mujer que comprendió que su versión no le importaba a nadie, que el mundo prefería seguir cantando las canciones de José Alfredo sin enterarse de los escombros que dejaba a su paso. Pero sus 4 hijos quedaron. Los Jiménez Medel. Crecieron a la sombra de los Jiménez Gálvez, los legítimos. 2 familias con el mismo apellido viviendo en mundos opuestos. Una reconocida, la otra invisible. Esa fractura va a explotar cuando lleguemos a la herencia. Es una bomba de tiempo que lleva medio siglo sin desactivarse. Te juro que no lo vuelvo a hacer. José Alfredo repetía esa frase con cada mujer como si fuera un tic. Se la dijo a Paloma por el alcohol. Probablemente se la dijo a Mary por las ausencias. Y se la iba a decir a la siguiente por algo mucho peor. Recuerda el libro del que te hablé al principio. Cuando lleguemos ahí entenderás por qué la familia intentó destruirlo. Y entonces ocurrió lo imperdonable. Porque mientras convivía con Mary Medel, mientras criaba 4 hijos con ella, comenzaron los romances que sacudieron al espectáculo mexicano. Y el más explosivo de todos llevaba un nombre que cualquier mexicano reconoce: Lucha Villa, la grandota de Camargo. Alta, imponente, con una voz capaz de llenar cualquier teatro, sin necesidad de micrófono. Cuando se conocieron, la conexión fue instantánea. José Alfredo le compuso La Media Vuelta, especialmente para ella. Lucha la convirtió en un fenómeno nacional, y juntos formaron una mancuerna artística que vendía discos como ninguna otra en el país. En cada escenario, en cada mirada durante una canción, había algo que trascendía lo profesional. Quienes los rodeaban lo percibían como electricidad. Quienes los veían en televisión lo intuían sin entenderlo del todo. Todos lo comentaban en voz baja en los pasillos de Televisa, en los camerinos, en las reuniones de productores, pero nadie lo confirmaba. Hasta que Rosa Elena Miller, la hija de Lucha Villa, rompió el silencio años después.
Contó que de niña escuchaba a su madre hablar por teléfono con José Alfredo a altas horas de la noche, que se declaraban amor en voz baja, creyendo que nadie los oía. Pero la niña estaba ahí, escuchando, guardando un secreto que cargó durante años. El romance fue real, apasionado, y tuvo consecuencias que ninguno de los dos midió. Porque Alicia Juárez, la última mujer de José Alfredo, hizo algo que revela cuánto la obsesionaba Lucha. Empezó a imitarla, y no de forma sutil, sino de manera obsesiva. Se vestía como ella, se maquillaba como ella, intentaba cantar con su estilo. Quería ser Lucha. Quería ocupar el espacio que Lucha tenía en el corazón, de un hombre que nunca tuvo espacio suficiente para nadie. José Alfredo alimentaba esa rivalidad. Las comparaba, usaba a una para provocar a la otra, jugaba con sus emociones como un titiritero que disfruta viendo bailar a sus marionetas. Y mientras ellas se consumían de celos, él seguía componiendo canciones de amor que el país entero entonaba sin sospechar el veneno que se escondía detrás de cada verso. ¿Cuántas mujeres más habrá habido que nunca hablaron? ¿Cuántas historias se perdieron en el silencio de un México donde la mujer del artista famoso no tenía derecho a quejarse? Ahora sí, las canciones. Esas que todo México se sabe, las que suenan en bodas, funerales y cantinas a las 3 de la mañana. Cada una esconde un nombre, y cada nombre esconde una traición. Paloma querida fue para Paloma Gálvez, la serenata con la que le pidió matrimonio. Serenata Huasteca también la compuso durante una gira extrañándola, mientras en la realidad ya la engañaba. Amanecí en tus brazos. Fue para Lucha Villa, no para su esposa. Para la mujer con la que mantuvo un romance secreto. Y después se la dedicó a Alicia Juárez como si fuera nueva. Imagina descubrir que la canción que un hombre te susurra al oído ya fue cantada en otra cama. Si nos dejan, fue para Irma Serrano, la tigresa. Actriz, cantante, Amante de presidentes. José Alfredo le escribió esa canción como declaración de un amor imposible. Mantuvieron una correspondencia secreta durante años. Recuerda las cartas que te mencioné al principio. Alicia las encontró entre las pertenencias de José Alfredo. Cartas escritas con caligrafía nerviosa, con tinta que se corría por la urgencia de las palabras. Las leyó una por una y tuvo que convivir con la certeza aplastante de que el hombre que dormía a su lado le declaraba amor a otra mientras ella le perdonaba los golpes. ella la más famosa. María Félix juró toda su vida que fue compuesta para ella. En homenajes rodeada de mariachis, la doña la cantaba como si fuera su himno personal. Pero la familia desmintió esa versión en televisión. Su hijo explicó que fue para una prima del compositor, un amor de juventud que lo rechazó cuando tenía 17 años. María Félix ni siquiera existía en el cine en ese entonces, pero cuando se conocieron filmando Juana Gallo, él seguramente se la dedicó como galanteo, y ella, que no rechazaba homenajes, se lo creyó para siempre. Y queda El Rey. Pero esa canción tiene una historia tan oscura que todavía no es momento de contarla. Solo te digo esto. Cuando sepas cómo nació, nunca más podrás cantarla igual. ¿Recuerdas el detalle del silbido que te pedí que guardaras? Ahí está la clave. Cada canción, una promesa. Cada promesa para una mujer distinta. Cada mujer creyendo que era la única. Y ahora abrimos el libro, Cuando viví contigo. Lo que hay adentro explica por qué la familia quiso silenciarlo. Y por qué después de leerlo nunca volverás a escuchar sus canciones de la misma forma. 1966, Oxnard, California. José Alfredo tiene 40 años. Es el hombre más célebre de la música mexicana. Sus canciones suenan en cada rincón de un país que lo venera como a un santo laico. En un evento artístico, conoce a una joven cantante que sueña con triunfar. Se llama Alicia López Palazuelos. Tiene 17 años. 17. Él, 40. 23 años de diferencia. Ella apenas terminaba la secundaria. Él ya había destruido 2 hogares. ¿Qué busca un hombre de 40 años en una adolescente de 17? Amor. O la posibilidad de moldear a alguien que carece de la experiencia suficiente para cuestionarlo.
José Alfredo la apadrina artísticamente, le inventa un nombre, Alicia Juárez. La impulsa. La lleva a grabar, le abre puertas que para ella sola habrían sido infranqueables. La introduce en un mundo de reflectores, mariachis y aplausos donde ella es una extraña, y él es el dueño de todo. Y en algún punto de ese camino, el padrino se transforma en algo muy distinto. La dependencia profesional muta en dependencia emocional. Y la dependencia emocional muta en una relación donde el desequilibrio de poder es total. Ella le debía todo: la carrera, el nombre, las oportunidades. ¿Cómo le dices que no a un hombre que te dio todo lo que tienes? Organizaron una boda en California. Invitados, fotógrafos, mariachis, vestido blanco, flores, anillos, todo el aparato de una ceremonia real. Pero esa boda no tenía ningún valor legal, porque José Alfredo seguía casado con Paloma Gálvez. El papel de divorcio que nunca firmó seguía vigente, convirtiendo todo en una farsa. Alicia vivió años convencida de que era la esposa legítima del rey de México. No lo era, nunca lo fue, y cuando lo descubrió ya era demasiado tarde para salir. Y entonces Alicia descubrió quién era realmente el hombre con quien vivía. En 2017, meses antes de morir de un infarto fulminante a los 68 años, Alicia publicó Cuando viví contigo. Las autoras Gabriela Torres y Gina Tobar lo escribieron tras más de un año de entrevistas. Cuando le sugerían omitir algo, Alicia respondía: va con todo. La familia de José Alfredo intentó desacreditar el libro en cuanto salió. No pudieron, porque lo que Alicia contó tiene nombres, fechas, lugares y testigos. La primera bofetada. Avenida Reforma, Ciudad de México. Una tarde cualquiera, Alicia había ido al cine con su hermana Amanda. Volvían caminando tranquilas. José Alfredo había regresado de gira y no la encontró en el departamento. Cuando la vio llegar por la calle, se acercó con los puños apretados y los ojos inyectados. No le dio tiempo de explicar nada. Le cruzó la cara con la mano abierta. El golpe le giró la cabeza. El ardor le subió hasta las sienes. Alicia echó a correr por la avenida. Se sentó en una banqueta con el rostro ardiendo, las manos temblándole, los ojos llenos de agua. Y José Alfredo llegó detrás, se puso de rodillas en el concreto, le agarró las piernas y con la voz quebrada le dijo: «Escuincla, perdóname». Escuincla, así le decía siempre. No Alicia, no mi amor. Escuincla, como si ella fuera una niña que le pertenecía. Lo perdonó. Él se veía tan arrepentido, tan pequeño ahí arrodillado. Te juro que no lo vuelvo a hacer, le prometió con los ojos empapados, aferrándose a sus piernas como un náufrago que se aferra a una tabla. Pero lo volvió a hacer, una vez, y otra, y otra. Alicia describió el ciclo con una lucidez que hiela la sangre. Primero la luna de miel, las flores, la ternura, las canciones al oído antes de dormir, las cartas que le escribía desde las giras. Parece mentira que una persona le haga tanta falta a otra persona, que una niña que empieza a vivir le dé fuerza a un hombre que ha vivido tanto. Esas cartas existieron. Alicia las guardó durante décadas. Después venía la tensión. Cuando él empezaba a beber, ella leía las señales como quien lee una sentencia. Los ojos vidriosos, la mandíbula apretada, el silencio pesado que llenaba la habitación antes de la tormenta. Medía cada palabra, calculaba cada gesto. No podía contradecirlo, no podía llegar 5 minutos tarde. Vivía anticipando el momento exacto en que la luna de miel se convertiría en pesadilla. Y cuando estallaba venían los golpes. Y después, siempre el mismo ritual, de rodillas abrazándole las piernas. Escuincla, no sé por qué hago esto. Te juro que no lo vuelvo a hacer. Y ella terminaba consolándolo a él, al agresor, calmándolo porque él se sentía mal por lo que acababa de hacer. La víctima consolando al verdugo. Así de retorcido era el patrón. Alicia contó que una vez, después de una golpiza particularmente brutal, hizo su maleta. Estaba lista para irse, y José Alfredo se tiró al suelo, le agarró los tobillos con los nudillos blancos de la fuerza y le dijo llorando: «Si te vas, me muero. Escuincla, sin ti me muero». Y ella se quedó porque le creyó,
porque en aquel México el matrimonio era para siempre, hasta que la muerte los separara. Y así fue, diría después. La coautora del libro, Gabriela Torres, contó que hubo momentos durante las entrevistas que la hicieron estremecerse. El miedo constante, la agitación cuando llegaba tarde, la angustia cuando se entretenía en un espectáculo. Alicia vivía en estado de alerta permanente, calibrando a cada momento el humor de un hombre que podía pasar de la ternura más dulce a la violencia más salvaje en cuestión de segundos. Y entonces la escena que lo define todo. Una fiesta pública, decenas de testigos, artistas de la industria presentes. José Alfredo la tomó del cabello y la arrastró por el suelo delante de todos. Nadie se movió, nadie la levantó, nadie dijo basta. No hay una sola persona que haya ido a salvarla, confirmó la autora con incredulidad en la voz. ¿Quién protege a la mujer del hombre más famoso de México? En aquel país, en aquella época, nadie. Quizá tú también conoces esa sensación. Ver cómo el mundo mira hacia otro lado cuando alguien necesita ayuda. Sentir que tu dolor se vuelve invisible, porque el que te lastima tiene poder, el nombre, la fama. Y tú solo tienes los moretones que cubres con maquillaje antes de salir a la calle. Alicia lo resumió con una frase que pesa como una losa. Fue un abusador, y no dudaba ni un instante de que en sus relaciones anteriores también lo había sido, porque eso no cambia si no se busca ayuda. Y el libro revela algo que nadie esperaba encontrar escrito, algo que ni los biógrafos más atrevidos se habían animado a poner en papel. José Alfredo no solo bebía, consumía cocaína. El hombre más querido de la música mexicana se drogaba. Y cada noche de excesos convertía el hogar de Alicia en una ruleta donde no sabías si ibas a amanecer con un beso o con un golpe. ¿Recuerdas que al principio te pedí que guardaras el detalle de que José Alfredo componía silbando y que eso tenía relación con la canción más famosa de México? Aquí está, la conexión. El rey. La canción que todo México entona como himno de orgullo en fiestas patrias, en cantinas, en cada reunión donde alguien toma un micrófono y se siente invencible. El libro revela que nació después de una pelea con Alicia. José Alfredo llegó borracho. Alicia, harta de los golpes, harta de cada "te juro que no lo vuelvo a hacer", que jamás se cumplía, le cerró la puerta. No lo dejó entrar. Y él, Parado en la madrugada con los nudillos hinchados de golpear la puerta, con el orgullo herido y el alcohol en la sangre, silbó la melodía que después se convertiría en el himno más famoso de la música mexicana. la canción que millones celebran como declaración de hombría fue silbada por un maltratador, al que su esposa le cerró la puerta para proteger su propia vida. ¿Cuántas veces has cantado El Rey sin saber esto? Tal vez tú también sabes lo que es cargar con algo que nunca le has contado a nadie. Algo que ocurrió detrás de una puerta cerrada. Algo que el mundo no vio porque quien te lo hizo sabía sonreír frente a las cámaras. Alicia cargó ese peso durante décadas antes de abrir la boca. Y ahora necesitas saber lo que sucedió con Vicente Fernández, porque esa enemistad conecta directamente con Alicia, con el libro que acabamos de abrir y con esa canción robada que te mencioné al principio. La enemistad entre José Alfredo y Vicente Fernández fue el secreto peor guardado de la música mexicana. Se sabía que había frialdad, que las sonrisas frente a las cámaras tenían algo forzado, algo tenso, algo que no encajaba. Pero las razones permanecían ocultas, detrás de versiones contradictorias y silencios convenientes. ¿Qué podía ser tan grave como para que los dos hombres más importantes de la música ranchera se odiaran en silencio durante décadas? Una mujer, como siempre, como en todas las tragedias de este hombre, como en cada capítulo de su vida. Según el libro de la periodista argentina Olga Warnat, El último rey, todo comenzó por Alicia Juárez. Vicente Fernández, entonces un cantante joven y ambicioso con las ganas grabadas en cada gesto, habría intentado conquistar a la mujer de José Alfredo, no a cualquier mujer del medio artístico, a la compañera del compositor más respetado y más temido de México.
Hay que entender quién era Vicente en ese momento. Venía de abajo, igual que José Alfredo. Había cantado en restaurantes, en la calle, donde le dieran un espacio y un micrófono. Admiraba a José Alfredo como se admira a un dios, pero también lo envidiaba. Quería ser él, quería su trono. Y esa mezcla de admiración y envidia, cuando se le añade una mujer en medio, se convierte en dinamita. Cuando José Alfredo se enteró de que Vicente rondaba a Alicia, la reacción fue volcánica. Ocurrió en una fiesta organizada por Irma Serrano, la Tigresa, una de esas noches legendarias del espectáculo mexicano, donde el tequila corría igual que los secretos y las alianzas se hacían y se rompían antes de que amaneciera. Los dos estaban ahí. Vicente, seguro de sí mismo, quizás sin medir las consecuencias. José Alfredo hirviendo por dentro, con el alcohol multiplicando cada emoción hasta convertirla en fuego. Y delante de todos los presentes, el compositor se le fue encima. No con los puños, con las palabras. Le gritó cosas que no se repiten en público, le marcó una línea en la arena, le dijo que había cruzado un límite que no debió cruzar, y lo insultó con la crudeza de un hombre que no estaba acostumbrado a que nadie le tocara lo suyo. La bioserie de Televisa sobre Vicente Fernández recreó esta escena años después, y aunque las versiones difieren en los detalles, el núcleo es el mismo. José Alfredo humilló a Vicente frente a la élite del espectáculo mexicano, una humillación que Vicente cargó como una cicatriz el resto de su vida. Después hubo reconciliaciones de superficie. Volvieron a trabajar juntos porque el negocio era el negocio, y la música no entiende de rencores cuando hay dinero de por medio. Coincidieron en Siempre en Domingo con Raúl Velasco, donde Vicente le entregó un premio a José Alfredo mientras las cámaras registraban un momento que parecía cordial. Pero detrás de cada apretón de manos para las fotos, el rencor seguía intacto, como una herida que cicatriza por fuera pero sigue supurando por dentro. Y luego llegó la canción que lo incendió todo. Las llaves de mi alma. Vicente la grabó y la convirtió en un éxito masivo. El rumor que los persiguió durante décadas fue que esa canción no era de Vicente, que era de José Alfredo, y que Alicia Juárez se la había entregado a Vicente sin permiso del compositor. La mujer que él amaba, dándole su trabajo al hombre que había intentado seducirla. Un golpe doble, una venganza con forma de melodía. ¿Fue así como sucedió? ¿O es una leyenda que creció con los años hasta volverse más grande que la verdad? Vicente lo negó toda su vida. Aseguró que la canción era suya, pero dejó escapar algo revelador en una presentación pública. Admitió que había compuesto algo dedicado a Alicia, a quien llamaba La Araña. Y en esos versos, que nunca se publicaron oficialmente pero que él cantó en vivo, insinuaba que Alicia no había amado de verdad a José Alfredo, que estuvo a su lado por interés, que era una mujer calculadora que usó al compositor para obtener lo que quería. Tenía razón Vicente, o era la rabia de un hombre despechado hablando por él. La verdad completa se fue a la tumba con los dos. José Alfredo murió en 1973, Vicente en diciembre de 2021. Y Las llaves de mi alma sigue flotando en el limbo entre dos leyendas que se odiaron en silencio, mientras el público las aplaudía juntas sin saber lo que hervía por debajo. Y ahora viene lo que José Alfredo se hizo a sí mismo, porque la forma en que murió es el castigo perfecto que él mismo se escribió sin saberlo. A finales de los 60, los médicos le dieron el diagnóstico que llevaba años gestándose: cirrosis hepática, hígado destrozado, décadas de beber sin freno desde que era casi un adolescente, en las cantinas de la Ciudad de México, en las giras interminables, en las fiestas que nunca terminaban. Bebía para celebrar un éxito, bebía para olvidar una pelea con Alicia. Bebía porque el mundo que había construido parecía exigirle estar borracho para funcionar. El compositor de las cantinas tenía que vivir en las cantinas, y su cuerpo aguantó más de 20 años hasta que dejó de aguantar. Los médicos fueron directos: o dejaba de beber o se moría, sin término medio,
sin negociación posible con un hígado ya cicatrizado, endurecido, incapaz de filtrar las toxinas que lo envenenaban día a día. Y José Alfredo dejó de beber. Lo hizo. 2 años enteros de sobriedad. 2 años en los que Alicia pudo respirar sin miedo. En los que el "te juro que no lo vuelvo a hacer" parecía, por primera vez en su vida, que podría cumplirse. 2 años en los que quizás aquel hombre destruido podía reconstruirse. Pero la sobriedad no duró. Volvió a beber. Algunos dicen que fue en una gira por el norte, otros que en una reunión con amigos que no supieron frenarlo. El motivo da igual. Su cuerpo ya no tenía margen de perdón. En febrero de 1973 ingresó a la Clínica Londres, Colonia Juárez, Ciudad de México. Unos estudios de rutina se convirtieron en 9 meses de hospitalización. 9 meses, de febrero a noviembre. La misma duración de un embarazo, solo que en lugar de vida, lo que crecía dentro de él era la muerte. Le brotaron varices esofágicas, venas hinchazas que se forman en el esófago cuando el hígado ya no procesa la sangre correctamente. Se inflan como globos dentro de la garganta y cuando revientan, la hemorragia es brutal. Sangre que sube por el esófago, sangre que sale por la boca, sangre que no para, hasta que un equipo médico interviene de emergencia. Y cada vez que lograban detener una hemorragia, las venas volvían a inflamarse y volvían a reventar. Un ciclo de terror que no tiene fin hasta que el cuerpo se rinde. José Alfredo vivió eso durante meses. Hemorragia tras hemorragia, intervención tras intervención. Días enteros sin poder comer porque el esófago estaba destrozado. Dolor tan intenso que no había forma humana de aliviarlo. Su hijo, José Alfredo Jr., lo visitaba cada vez que podía y contaría después que su padre, aquel hombre que había sido portero de primera división, se había convertido en un esqueleto de piel amarillenta, que había días en que no podía hablar. Días en que gemía con los ojos cerrados aferrando las sábanas con los nudillos blancos. Días en que pedía con un hilo de voz que lo dejaran morir en paz. Y mientras él agonizaba en la Clínica Londres, el rey seguía sonando en cada radio del país. La canción que nació porque una mujer le cerró la puerta para proteger su vida retumbaba en las cantinas mientras el hombre que la compuso no podía ni levantarse de una cama. Pero José Alfredo hizo algo que nadie esperaba. Se levantó de esa cama para aparecer una última vez en televisión. Fue siempre en domingo, visiblemente destruido, la cara hundida y el cuerpo reducido a huesos cubiertos de piel. Se paró frente al mariachi con el sombrero en una mano y una cobija mexicana al hombro, y cantó una canción que nadie le conocía. Se llamaba Gracias, y la había compuesto para despedirse. Sabía que se estaba muriendo, y en lugar de irse en silencio, eligió irse cantando. Frente a las cámaras, con una voz que todavía llenaba el estudio a pesar de que su cuerpo ya no llenaba la ropa. Dijo que había ganado más aplausos que dinero, que el dinero no sabía ni dónde lo había tirado, pero que los aplausos los tenía dentro del corazón y que esos se iban con él hasta la muerte. Presentía que no llegaría al año siguiente. Lo dijo en televisión, frente a millones de personas, y nadie lo detuvo. Lo dejaron cantar, porque así era México con José Alfredo. Lo dejaban destruirse en público mientras le aplaudían. Después de esa aparición volvió al hospital y ya no salió. Alicia regresó. Se había alejado meses antes, después de años de violencia. Necesitaba aire. Necesitaba existir sin estar pendiente de cada gesto, cada tono de voz, cada botella abierta. Necesitaba recordar quién era ella fuera del miedo. Pero cuando supo que José Alfredo se estaba muriendo, volvió al hospital. Regresó al lado del hombre que la había golpeado, arrastrado por el suelo y humillado delante de todos. Regresó porque, a pesar de todo, a pesar de los golpes y las mentiras y las promesas rotas, algo la ataba a ese hombre con una fuerza que ella misma no podía explicar. Te juro que no lo vuelvo a hacer. Esta vez era verdad, no porque él hubiera cambiado, sino porque se estaba muriendo. Los muertos no golpean. Los muertos no mienten. Los muertos no prometen lo que no pueden cumplir.
Tal vez tú sabes lo que es ver a alguien que te hizo daño reducido a la nada. Ver esas manos que te lastimaron tan débiles que no sostienen un vaso de agua. Sentir que el rencor se mezcla con la compasión de una forma que no tiene nombre. No saber si lo que sientes es amor, o costumbre, o lástima, o simplemente la incapacidad de soltar a alguien que te marcó tan profundo que arrancarlo de tu vida significaría arrancarte un pedazo de ti misma. Alicia se quedó. Le sostuvo la mano, le limpió la frente con un trapo húmedo que se calentaba antes de terminar la pasada. Estuvo ahí cuando los médicos dijeron que ya no había nada más que hacer. Estuvo ahí cuando la respiración se fue haciendo más lenta, más débil, más espaciada, hasta que dejó de sonar. El 23 de noviembre de 1973, a las 11 de la noche, José Alfredo Jiménez murió. Tenía 47 años, 9 meses hospitalizado. Su cuerpo pesaba la mitad de lo que pesaba cuando entró. ¿Y sabes cuál es el detalle más cruel? Ese mismo día, los periódicos de la mañana habían publicado que José Alfredo estaba en vías de recuperación, que había salido bien de la cirugía. México desayunó con la noticia de que el rey se estaba salvando y cenó con la noticia de que el rey estaba muerto. Una última promesa rota, solo que esta vez no fue él quien la rompió. La noticia sacudió al país. Las radios interrumpieron su programación. Los periódicos del día siguiente dedicaron páginas enteras. México perdía al hombre que le había puesto letra a sus borracheras y a sus desamores. Pero nadie habló de las mujeres que él destruyó. Nadie mencionó los golpes, nadie contó lo que ocurría detrás de las canciones. En 1973 esas cosas no se decían. Faltaban 44 años para que Alicia abriera la boca. En la capilla ardiente, la escena fue difícil de procesar. Frente al ataúd, como dos estatuas de piedra, estaban las dos mujeres que marcaron el principio y el final de su vida sentimental. Paloma Gálvez, la esposa legal que nunca obtuvo el divorcio que le correspondía por derecho. Y Alicia Juárez, la última compañera, la que vivió el infierno de la violencia y volvió para verlo morir. Dos viudas, un muerto, un silencio espeso cargado de todo lo que ninguna podía decir delante de la otra. Cuentan que se miraron, que no hubo gritos ni escenas, solo un reconocimiento silencioso entre dos mujeres que sabían exactamente lo que la otra había vivido, porque ambas lo habían sufrido en carne propia, porque ambas habían escuchado la misma promesa y ambas sabían que nunca fue verdad. Chabela Vargas también estaba ahí, Llorando como si hubiera perdido a su mejor amigo, aunque el hijo de José Alfredo diría después que esa célebre amistad fue en gran medida una construcción que Chabela armó después de la muerte del compositor, y que en vida esa cercanía no existió como ella la contaba. Los restos viajaron a Dolores Hidalgo, a su pueblo natal. El mismo pueblo donde nació 47 años antes en la calle Guanajuato, número 3. Murió a una edad en la que muchos hombres apenas empiezan a vivir, y dejó más de 300 canciones que el mundo sigue cantando. Pero también dejó algo que nadie quería recibir. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. José Alfredo dejó testamento. Le heredó todo a Paloma Gálvez. A la mujer que abandonó sin firmarle el divorcio. A la que engañó con Mari Medel, con Lucha Villa, con Irma Serrano, con Alicia. A esa mujer le dejó 300 canciones. Y Paloma, en lugar de quemarlas, las cuidó durante más de 40 años. Administró cada regalía, firmó cada contrato, protegió el legado del hombre que la destruyó con una dedicación que él nunca mereció. Si eso no te dice todo sobre quién era Paloma Gálvez, nada lo hará. Paloma murió en 2018. Su hijo José Alfredo Jr. tomó el control. Era el último puente entre las dos familias que su padre había creado, los legítimos y los invisibles, los Jiménez Gálvez y los Jiménez Medel. El 29 de septiembre de 2021, José Alfredo Jr. murió a los 63 años. ¿Recuerdas la fractura entre las dos familias que te pedí que guardaras? Aquí es donde esa grieta se convierte en un abismo. Hoy hay más de 30 herederos con derecho legal a esas canciones.
hijos, sobrinos, nietos, bisnietos. Cada vez que muere un heredero, sus derechos se multiplican entre sus descendientes. Es una bola de nieve que crece con cada funeral. Y esos 30 herederos no se hablan. No hay nadie al mando. Nadie que pueda firmar un contrato. Nadie que pueda cobrar una regalía. 300 canciones que generan millones cada año. Dinero que fluye hacia una cuenta sin capitán. Mientras tanto, Luis Miguel las graba. Alejandro Fernández, El hijo del enemigo, las canta. Joaquín Sabina las versiona en España. Y la familia que las heredó no puede ponerse de acuerdo ni para contestar una llamada. Él creó 2 familias y no cuidó a ninguna. y ahora las dos se destruyen peleando por las canciones que él les escribió a otras mujeres. Pero antes de cerrar esta historia, necesitas saber algo que casi nadie cuenta. Hay una promesa más. José Alfredo tenía un hermano mayor. Se llamaba Ignacio, Nacho le decían. Era el más cercano a él. Trabajaba en la refinería de Pemex en Salamanca, Guanajuato. Y durante años le pidió lo mismo una y otra vez, que le compusiera una canción a su tierra, a Guanajuato. Le decía que ya le había escrito corridos a Sonora, a Chihuahua, a Mazatlán, pero que faltaba su propio estado. ¿Y sabes qué le contestaba José Alfredo? Hay más tiempo que vida, Nacho. Algún día la voy a componer. Algún día. Siempre algún día, siempre después, siempre mañana. En octubre de 1953, Ignacio cayó enfermo, un coma diabético. Lo trasladaron a la Ciudad de México. Murió antes de que José Alfredo pudiera llegar. Canceló los conciertos, corrió al funeral, y cuando entró a la sala donde velaban a su hermano, encontró a su madre, doña Carmen, destruida, repitiendo una frase entre sollozos como un disco rayado del dolor. La vida no vale nada. La vida no vale nada. José Alfredo se quedó de pie frente al féretro de su hermano, y ahí, en ese momento, compuso mentalmente la canción que Nacho le había pedido durante años. La que siempre postergó, la que siempre dejó para después. Camino de Guanajuato. La estrenó meses después en la Plaza de Toros de León, y la cantó 3 veces seguidas, porque el público no lo dejaba bajar del escenario. Y en el verso que dice, «No pases por Salamanca, que ahí me llora el recuerdo», estaba hablando de su hermano muerto. El hermano al que le prometió una canción y solo se la entregó cuando ya no podía escucharla. ¿Te das cuenta del patrón? Le prometió a Paloma que iba a dejar de beber. No cumplió. Le prometió a Alicia que no la volvería a golpear. No cumplió. Les prometió a los médicos que se cuidaría. No cumplió. Y le prometió a su hermano que le compondría una canción a Guanajuato. No cumplió a tiempo. José Alfredo Jiménez solo cumplía sus promesas cuando ya era demasiado tarde, cuando el daño estaba hecho, cuando la persona ya no estaba para recibirlo. En el Panteón Municipal de Dolores Hidalgo, donde está enterrado, hay un mausoleo que no se parece a ninguna otra tumba del cementerio. Es un sombrero de charro gigante sobre un sarape de mosaicos de colores, con los nombres de 117 canciones escritos en los azulejos. Lo diseñó el arquitecto Javier Senosiaín, el yerno de José Alfredo, esposo de su hija Paloma. La familia construyendo un monumento al hombre que destruyó a su propia familia. En la punta del sombrero hay una cruz hecha de 113 cristales azul cobalto. 113. El número de la habitación de la Clínica Londres donde José Alfredo exhaló su último aliento. Cuando el sol está en su punto más alto, la luz atraviesa esos cristales y proyecta una cruz luminosa sobre el lugar exacto donde descansan sus restos, a 130 centímetros por debajo, como si el cielo lo señalara todos los días al mediodía. Y el epitafio que eligieron para grabarlo en la tumba no fue un verso de amor, no fue Paloma querida, no fue el rey. Fue la frase que su madre gritó en el funeral de Ignacio. La vida no vale nada. Las palabras de una madre destrozada por la muerte de un hijo, convertidas en la lápida del otro. La frase que nació del dolor más grande que una mujer puede sentir, grabada para siempre sobre los huesos del hombre que hizo sufrir a todas las mujeres que lo amaron. Doña Carmen pidió ser enterrada junto a él. Murió 12 años después, y ahí está,
Madre e hijo juntos bajo ese sombrero de charro. Las 12 grecas del Sarape representan los 12 años que pasaron separados antes de reunirse en la eternidad. Y hay un último detalle. En noviembre de 2024, alguien vandalizó el mausoleo. Robaron parte de las letras de su nombre. Donde antes decía José Alfredo Jiménez, 1926-1973. Ahora solo queda Alfredo, 1926-1973. Le arrancaron el nombre. Al hombre que les puso nombre a 300 canciones, alguien le robó el suyo de su propia tumba. Ni siquiera muerto lo dejan en paz. Ni siquiera su tumba está completa. El 19 de enero de 2026 se cumplieron 100 años de su nacimiento. Un siglo. México lo celebró con homenajes, orquestas sinfónicas y programaciones especiales. Pero nadie mencionó a Alicia en los discursos. Nadie habló de los golpes. Nadie leyó en voz alta lo que dice el libro. Cuando viví contigo. 100 años después, el silencio sigue protegiendo al rey. Esta es la última ironía de José Alfredo Jiménez. El compositor que le puso letra al amor de un país fue incapaz de amar sin destruir. El hombre que hacía llorar a millones con versos sobre la lealtad no fue leal con ninguna mujer. El artista que cantaba sobre la dignidad humillaba a su esposa arrastrándola por el suelo. Y el hermano que prometió una canción solo la entregó frente a un ataúd. 300 canciones, 3 mujeres destrozadas, 6 hijos divididos en 2 bandos, más de 30 herederos que no se hablan, un mausoleo con el nombre incompleto. Y un legado que se devora a sí mismo. José Alfredo Jiménez repitió una frase toda su vida. Se la dijo a Paloma cuando le suplicaba que abandonara el alcohol. Se la dijo a Alicia cada vez que se arrodillaba después de golpearla con las manos que no sabían tocar un instrumento, pero sí sabían hacer daño. Se la dijo a los médicos cuando le diagnosticaron cirrosis. Se la pudo haber dicho a su hermano Ignacio si hubiera llegado a tiempo. Te juro que no lo vuelvo a hacer. 6 palabras. Siempre las mismas, siempre con lágrimas, siempre con esa voz quebrada que convencía a cualquiera. No la cumplió con la bebida, no la cumplió con la violencia, no la cumplió con las infidelidades, no la cumplió con la canción que le debía a su hermano. Y al final, tampoco la cumplió con la vida. No sabía tocar un instrumento, pero creaba melodías silbándolas en la madrugada. No sabía amar sin destruir, pero escribía versos que hacían llorar a millones. No podía dejar de beber, pero cada mañana juraba que esa noche sería la última. Y cada noche rompía su juramento. Alicia Juárez murió el 26 de agosto de 2017 en Dolores Hidalgo. 67 años. Infarto fulminante. Se levantó a las 6 de la mañana, volvió a la cama y no despertó. Murió en Dolores Hidalgo. ¿Entiendes lo que eso significa? Después de los golpes, las humillaciones, los años de terror, a Alicia eligió irse a vivir al pueblo donde él está enterrado. Pasó sus últimos años a 15 minutos del mausoleo con forma de sombrero de charro. Caminaba por las mismas calles empedradas donde él jugó de niño. Nadie sabe por qué. Lo que sí se sabe es que sus cenizas no se quedaron ahí. Se las llevaron a Oxnard, California, al lugar donde creció antes de que un hombre de 40 años le cambiara la vida para siempre. En vida eligió estar cerca de él. En la muerte la llevaron lejos, como si su familia hubiera dicho, ya basta, ya no más cerca de ese hombre. Pero esta historia no termina con Alicia, porque la destrucción de José Alfredo no terminó cuando él murió. Siguió cobrando durante décadas. Mary Medel, la segunda mujer. 11 años juntos, 4 hijos. Nunca dio una entrevista, nunca escribió un libro, nunca apareció en un programa de televisión a contar su versión. Desapareció de la vida pública como si jamás hubiera existido. Nadie sabe dónde vive. Nadie sabe si sigue viva. 11 años compartiendo su vida con el hombre más famoso de México. Y la historia la borró como si fuera un error de imprenta. Sus 4 hijos cargan el apellido Jiménez, pero para el mundo, los únicos Jiménez que cuentan son los de Paloma. Mary Medel es la mujer que ni siquiera tiene derecho a ser una nota al pie. Irma Serrano, la tigresa.
La mujer que le pegó una bofetada a un presidente de México. La que tenía tigres de Bengala sueltos en su casa para que las visitas no se fueran temprano. La que fue senadora, actriz, cantante, amante del poder, una fuerza de la naturaleza que no le temía a nadie. Sus últimos años los pasó en Comitán, Chiapas, con demencia senil. Su sobrino contó que pasaba los días en una hamaca coloreando dibujos. Nadaba en la alberca, comía nieve, no recordaba quién había sido. La mujer más feroz del espectáculo mexicano terminó coloreando en silencio, sin acordarse de que alguna vez hizo temblar a un país entero. Murió el 1 de marzo de 2023, de un infarto fulminante a los 89 años. Si José Alfredo le escribió cartas de amor que nadie más ha leído, Irma ya no podía recordar dónde las había guardado, ni si existieron, ni quién se las escribió. Lucha Villa, la grandota de Camargo, la voz más imponente que ha dado la música ranchera, la mujer que llenaba teatros sin necesidad de micrófono, la que cantó Amanecí en tus brazos, como nadie más pudo cantarla. En agosto de 1997, a los 60 años, Lucha se sometió a una liposucción en Monterrey. Durante la cirugía sufrió un paro cardiorrespiratorio. Estuvo en coma 11 días. Cuando despertó, la falta de oxígeno en el cerebro había causado daños irreversibles. Parálisis parcial, pérdida del habla. Tuvo que aprender a leer de nuevo, a escribir de nuevo, a hablar de nuevo, como una niña. La mujer que llenaba el Palacio de Bellas Artes, con la pura potencia de su voz, tuvo que aprender a pronunciar las palabras más básicas desde cero. Nunca volvió a cantar. Nunca volvió a los escenarios. Hoy tiene 88 años. Vive en un rancho en San Luis Potosí, cuidada por sus hijas. Su sobrina dijo en una entrevista algo que no se puede escuchar sin que se quiebre algo por dentro. Ya no habla, tiene ratos de lucidez y de repente no recuerda. La mujer que cantó las canciones que José Alfredo le compuso en secreto, ya no recuerda las letras, ya no recuerda la melodía. Quizás ya no recuerda ni su nombre. Y Paloma Gálvez, la primera, la que lo amó antes de que fuera el rey, la que recibió Paloma querida bajo su ventana una noche de diciembre de 1940, la que aguantó las infidelidades, las borracheras y las camisas con labial ajeno, la que dijo basta y se fue, la que nunca recibió el divorcio. Paloma vivió hasta los 97 años. Murió el 1 de agosto de 2018 en su casa de la Ciudad de México, sin ninguna enfermedad. El diagnóstico médico no reportaba nada. Su hijo dijo que lo único que tenía era el cúmulo de los años y mucho amor. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Si crees que esta historia merece ser conocida, suscríbete. No por los números, sino porque hay verdades que solo se cuentan cuando alguien decide dejar de aplaudir y empezar a escuchar. Y si piensas que José Alfredo fue el único artista que destruyó a las mujeres que lo amaron mientras el mundo le aplaudía, necesitas conocer la historia de Nelson Nez, el cantante brasileño más famoso de América Latina. Un hombre de apenas 1,50 metros de estatura y una voz que llenaba estadios. Las mujeres lo adoraban, él las drogaba. Lo confesó todo antes de morir. Y murió solo, abandonado, olvidado por el mundo que una vez lo veneró. Es la otra cara del mismo espejo, y es el video que te dejo aquí al lado. Nos vemos ahí.